y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Si pueden apagar los otros dos micrófonos, por favor, y dejar solo este prendido. Muchas gracias. Nuestra lectura bíblica se encuentra en San Mateo. En el capítulo 18, versículos 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La promesa es que el Señor estará con aquellos que se reúnen en su nombre. La mensajera del Señor en el libro Alza tus ojos, la página 311 declara: Dios posee una iglesia en esta tierra. Amén. No es una gran catedral, ni es la iglesia oficial establecida, ni lo constituyen las distintas denominaciones religiosas, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Cuál es la iglesia del Señor?
El pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Y entonces dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia. ¿Cuál es la iglesia del Señor? Donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, si Cristo está con ellos, esta es su iglesia. Pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Donde está Cristo, allí está su iglesia. Y si Él dice que va a estar con 2 o con 3 que se reúnen en su nombre, allí es la iglesia del Señor. Esa es su iglesia. Elena de White declara en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 10, desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia de Dios en esta tierra. ¿Qué cosa es su iglesia? Las almas fieles, fieles a la verdad, fieles a las doctrinas que Cristo y los apóstoles enseñaron. En esta serie que estamos desarrollando, en nuestro próximo sermón vamos a ver cuáles son los pilares que constituyen la fe adventista. ¿Cuáles son esas doctrinas que nos caracterizan como pueblo remanente de Dios? Vimos en un tema anterior, cuando tuvimos el aniversario aquí en nuestra iglesia, lo que representan estos emblemas que están al frente aquí, a la ley, al testimonio, la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Estos 3 emblemas son la base y fundamento de la iglesia del Señor en esta tierra. La palabra de Dios, el espíritu de profecía y su santa ley son los que nos unifican en torno a la verdad. La Biblia y el espíritu de profecía son 2 elementos básicos. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Estas 2 cosas sirven como distintivo que Dios le ha dado a su iglesia para identificar a sus discípulos. Y la palabra ley, en hebreo Torah, es no solamente los 10 mandamientos, que son un resumen de lo que Dios espera de sus hijos, pero la palabra Torah incluye más amplio que eso, incluye toda la enseñanza de Dios a través de su palabra. Ahora, eso es lo que constituye, define, identifica la verdadera iglesia de Dios. Los fieles hijos de Dios deben tener estas características. Y vamos a buscar las 3 características que menciona Apocalipsis del remanente. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, contra el remanente de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Noten 2 de esas características. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 14:12.
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Allí se identifica un tercer elemento: mandamientos de Dios, testimonio de Jesús y la fe de Jesús. En Apocalipsis capítulo 20 nos dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos. Estos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Si ustedes notan, nuevamente identifica a los que van a ser perseguidos y van a ser muertos por su fe. Van a ser decapitados, pero que el Señor va a resucitar para vivir y reinar con Él. Dice que fueron perseguidos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Así que la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y por supuesto, la fe de Jesús se encuentra en su palabra. Allí encontramos lo que es la fe de Jesús. Hemos dado algunas de las características del pueblo remanente de Dios. ¿Cómo vamos a reconocer a ese remanente fiel? Tienen que tener estos elementos que los identifican. Según la palabra de Dios, van a tener la fe de Jesús, la misma fe, la misma doctrina, la misma enseñanza que Cristo enseñó. Van a tener o guardar, no solamente tener, sino guardar los mandatos, los mandamientos de Dios. Eso incluye su santa ley de los 10 mandamientos y las demás cosas que Dios nos ha enseñado en torno a esa ley, que son los estatutos, las ordenanzas que Él mismo estableció para salvaguardar esa ley. Y entonces también tendrán el testimonio de Jesucristo, y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Vamos entonces a ver qué cosa es la iglesia. La primera vez que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento lo encontramos en San Mateo, en el Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo 16, versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La declaración de Pedro, que acababa de decir a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Y el Señor dice que ni el mismo demonio con todas sus huestes, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios protege a su iglesia. Él mismo se encarga de protegerla para que ésta no sea destruida ni desmembrada. Sus verdaderos hijos siempre han estado presentes. A lo largo de los siglos, la iglesia ha sido el portador de la luz, ha sido la que ha defendido la verdad de Dios, y las almas fieles que han defendido esa verdad constituyen la iglesia de Dios. Ahora, la palabra que se usa aquí, iglesia, viene del griego eclesia o eclesía. Y la palabra eclesia, de donde nosotros derivamos en español el término iglesia, en griego eclesia, está compuesta por 2 vocablos. La primera es ek y la otra es
viene del verbo kaleo. Klesia es ek, literalmente, en griego quiere decir fuera, ek. O sea, ¿de dónde viene? Salida de, ek. Y klesia quiere decir, del verbo kaleo, que significa llamar, los llamados fuera. Eso es lo que significa la palabra iglesia. Eclesia, los llamados fuera. Ek fuera, iglesia llamados, llamados fuera. O sea, la palabra eclesia significa aquellos que son llamados a salir fuera del mundo. El apóstol Pablo hace una relación a esto en 2 de Corintios, en el capítulo 6, donde él dice, vosotros, refiriéndose a la iglesia, 2 de Corintios 6, versículo 16, porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí se hace ese juego en torno a la palabra salir fuera, eclesia, iglesia, los que son llamados a salir fuera. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y yo os recibiré y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. La iglesia son los que son llamados a apartarse, a salir fuera del mundo, a separarse del pecado. En el diccionario exhaustivo de la lengua española se nos dice iglesia, del griego eclesia, los llamados a salir fuera para constituir una comunidad separada del resto de la sociedad. Y en el diccionario bíblico exhaustivo de Strong dice de la palabra eclesía del griego, aquellos que son llamados a separarse del mundo, su origen, salen del mundo, son identificados como la iglesia, los llamados a separarse del mundo. Elena de White lo define así, Mensajes Selectos, tomo 3, página 15 y 16. La iglesia es la sociedad cristiana formada por los miembros que la componen, llamados a apartarse del mundo para ser santos, para que cada uno goce de la ayuda de todas las gracias y talentos que los demás miembros poseen. El Señor nos llama a salir del mundo, pero nos llama a reunirnos en una sociedad para que todos podamos ser copartícipes de los talentos que cada uno de los miembros posee. Sigue diciendo, para que así por la operación de Dios en su favor reciban los beneficios de los distintos dones y habilidades que Dios le ha concedido a cada uno de sus miembros. La iglesia está unida en los sagrados vínculos del compañerismo, a fin de que cada miembro se beneficie de la influencia de los demás. Algunos dicen, no necesitamos una iglesia, porque si yo creo en Cristo, tengo la verdad,
tengo la palabra de Dios, tengo el espíritu de profecía, guardo los mandamientos de Dios, me puedo quedar en mi casa y yo estoy con dos, mi esposa y yo ya somos la iglesia. Porque ahí dice que donde están dos o tres reunidos en mi nombre, el Señor está en medio de ellos y son la iglesia. Según esta cita que acabamos de leer, la iglesia es un poco más que eso. Es cierto, si no tenemos la oportunidad de estar reunidos en una congregación, aun si son dos que invocan el nombre de Cristo, forman una iglesia. Pero si volvemos a lo que acabamos de leer en Mensajes Selectos, tomo 3, la iglesia es la sociedad cristiana formada por los miembros que la componen, llamados a salir del mundo para formar una sociedad santa, para que cada uno goce de la ayuda de todas las gracias y talentos de los demás miembros. Dios quiere que nos reunamos en sociedad, en compañerismo los unos con los otros, y la iglesia está unida, dice aquí, en los sagrados vínculos del compañerismo cristiano, a fin de que cada miembro se beneficie de la influencia de los dones y talentos de cada uno de los demás. Porque a cada uno Dios nos da dones y talentos distintos. Y si me quedo nomás mi esposa y yo, pues ya yo le conozco los talentos a ella y ella le conoce los talentos míos. Pero cuando nos reunimos más, nos beneficiamos entre todos, porque la iglesia forma una sociedad de creyentes que se apoyan los unos a los otros. También Elena de White describe la iglesia en Hechos de los Apóstoles, en la misma página 10, donde ella dice que los fieles a lo largo de todas las edades han constituido la iglesia de Dios. Ella dice: la iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo en rebelión. La iglesia entonces es la ciudad de refugio, la fortaleza de Dios, el fuerte, donde puede correr el que tiene necesidad de apoyo, el que tiene necesidad de ayuda, puede correr a esa fortaleza y refugiarse. Es la fortaleza, es la ciudad de refugio que Dios sostiene en este mundo en rebelión. Ahora, esto es la iglesia. La iglesia entonces está constituida por distintas células. Y podríamos hablar mucho de lo que se conoce en términos teológicos como lo que es eclesiología. Eclesiología, logía es el estudio de, y eclesiología, pues lo dice la palabra, estudio de lo que es la iglesia. El apóstol Pablo compara a la iglesia a un cuerpo en 1 de Corintios capítulo 12. Él nos dice allí en el versículo 13: porque por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo. El versículo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Fíjense que nosotros usamos la palabra miembros de la iglesia. Decimos que tenemos membresía, que somos miembros de la iglesia, pero la palabra miembros viene de esta comparación que hace el apóstol Pablo. Un cuerpo tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Y entonces él sigue diciendo, además, versículo 14, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato?
Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Para que haya un cuerpo tienen que existir todos esos miembros, si no, no hay un cuerpo integral. De allí es que es necesario congregarnos, y el apóstol Pablo mismo nos amonesta en el libro o la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, nos dice en el versículo 23, 24 y 25: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que el consejo de Dios a través del apóstol Pablo es que no nos dejemos de congregar, como algunos toman por costumbre. Ya yo no necesito ir a la iglesia, porque si yo tengo a Cristo, si tengo a su palabra, si tengo el espíritu de profecía y guardo los mandamientos de Dios, con dos que estemos ya formamos la iglesia. Es cierto, repito, que donde hay dos o tres reunidos en el nombre de Cristo, Jesús está en medio de ellos según su promesa. Pero también hemos visto que la iglesia forma una sociedad, un grupo de individuos, así como un cuerpo que tiene muchos miembros y cada uno de ellos son importantes. Así el apóstol nos aconseja no dejando de congregarnos, sino ayudándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, para mantener firme nuestra fe. Ahora, un cuerpo necesita una organización. El cuerpo funciona organizado. Tiene una cabeza que da las órdenes y los demás miembros del cuerpo obedecen las órdenes que reciben del cerebro. Nosotros sabemos que Cristo es la cabeza de su iglesia, pero el cuerpo tiene que estar bien vinculado el uno con el otro. Muchas gracias. Podemos leer en el libro a los Efesios. Dice en el versículo 15 y 16. Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cristo es la cabeza, pero el cuerpo tiene que estar bien concertado, unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente para que cada parte del cuerpo, cada miembro, pueda recibir su crecimiento. Imagínense, el cuerpo es más que la unión de todos los miembros. Usted puede poner 2 manos, 2 brazos, un cuello, un pulmón, un estómago, un intestino, 2 piernas, 10 dedos, etcétera, etcétera, todo junto, pero todavía no tiene un cuerpo. Es más, puede estar todo junto y unido, pero ese cuerpo tiene que tener vida para que sea un cuerpo viviente. Lo que conecta todo el cuerpo son los distintos sistemas del cuerpo. Está el sistema o el aparato digestivo,
el aparato respiratorio, el aparato circulatorio, el aparato nervioso. Imagínense, podría funcionar el cuerpo si no tuviera el sistema nervioso que conecta a través de los nervios todo el cuerpo completo. No podría funcionar. Los nervios van dando, son la cablería, como en una casa, ¿no es cierto? Tiene que haber cables en toda la casa, pero también tiene que haber cañería en toda la casa. La cañería en nuestro cuerpo son las venas y las arterias, ¿no es cierto?, que conectan a todo el cuerpo, pero le llevan también lo que necesita para subsistir. A través del sistema circulatorio recibe el oxígeno y recibe los nutrientes cada célula del cuerpo. Pero también a través de los nervios recibe las órdenes, las instrucciones. Yo no podría estar moviendo mi mano si no tuviera el sistema nervioso, mediante el cual van todas las órdenes y le dice a mi mano: ahora ábrete, ahora ciérrate, ahora levántate, ahora bájate. Y todo esto está interconectado. Es la única manera que funciona. Todo eso es necesario para que el cuerpo, como dice aquí, bien unido y concertado entre sí, se ayuda mutuamente a través de todos esos sistemas para mantenerse no solo unido, sino también para mantenerse vivo. Si no recibe sangre una parte del cuerpo, esa parte se muere de inmediato. Imagínense que no le llegue sangre al cerebro. En 2-3 minutos el cerebro está muerto para siempre, no tiene recuperación. Una persona que no recibe sangre en el cerebro, que no recibe oxígeno al cerebro, automáticamente ese cerebro deja de existir, se muere. Así que necesita el cerebro, por más que sea quien da las órdenes, necesita que el corazón bombee la sangre y necesita de las arterias para que le lleven la sangre, para que se mantenga unido. De allí que la organización de la iglesia es eso vital que Dios estableció. La organización de la iglesia es el medio establecido por Dios. Leo en El deseado de toda la gente, es la página 258. Cuando Cristo llamó a sus discípulos para ordenarlos, estaba por darse el primer paso en la organización de la iglesia, que después de la partida de Cristo había de ser la que continuaría su obra aquí en esta tierra. Página 258 del deseado. Vamos a ver cómo lo hizo Jesús. San Marcos capítulo 3, versículo 13 y 14. Marcos 3. Versículo 13 y 14. Después Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y llamó a Simón Pedro, a quien puso por sobrenombre Pedro, Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y a Judas Iscariote, el que le entregó. Estos son los que él llamó, los 12 que él estableció. Al hacer Cristo esto, estaba siguiendo el orden evangélico. Fíjense qué interesante esta cita de Elena de White. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 614. En el cielo hay orden, y ese orden debe ser imitado y seguido por los que viven en la tierra y son herederos de la salvación. Cuanto más se acerquen los mortales al orden y organización que existe en el cielo, tanto más cerca llegarán a ese estado aceptable a la vista de Dios, que los hará súbditos del reino celestial
y les brindará esa aptitud para la traslación de la tierra al cielo, traslación de la tierra al cielo, que no poseía antes de su traslación. El Señor, dice ella en primeros escritos, ha mostrado que el orden evangélico ha sido temido y descuidado en demasía. Dios quiere que su iglesia esté organizada y que haya orden evangélico, así como hay orden en el cielo. Saben, al principio, a la iglesia adventista, el grupo de creyentes que defendían la verdad, les costó mucho organizarse, primero como iglesia, eclesiológicamente, y luego les costó más todavía organizarse administrativamente. Si nosotros tuviéramos tiempo, podríamos leer un poquito de cómo fue la organización de la iglesia. Pero cuando usted lee los artículos que se escribían en la revista adventista, la Review and Herald, usted ve que salía un artículo en favor de organizarse. Esto es antes de que la iglesia se organizara como iglesia. Eso fue en el año 1863. O sea, pasaron 20 años desde el chasco hasta que la iglesia adventista decidió organizarse como iglesia. Ahora les pregunto, en esos 20 años, ¿había iglesia o no había iglesia? ¿Existía la iglesia? Existía la iglesia, pero no estaba organizada como iglesia. Existían creyentes. ¿Había pastores o no había pastores? Había pastores. ¿Había maestros o no había maestros? Había, pero no se habían organizado como una organización visible. Aunque existía la iglesia, esta no se había organizado. Y cuando usted lee los artículos en favor de la organización, la mayoría los escribió Jaime White. Él era el que defendía la necesidad de organizarse. Otros estaban en contra de una organización, decían, vamos a hacer una iglesia como todas las demás. Vamos a hacer igual que los metodistas, igual que los bautistas. Esas iglesias ya existían y esas iglesias fueron las iglesias que los expulsaron de sus iglesias por haber creído la verdad, y ellos se convencieron de esa verdad por la Biblia, del pronto regreso de Cristo, del mensaje de los 3 ángeles, y por haber defendido esa verdad los habían expulsado de sus congregaciones. Entonces ellos decían, si nos organizamos vamos a tener que ser como las demás iglesias, vamos a tener que tener una definición de lo que creemos, y como ahora si nos organizamos vamos a ser una iglesia organizada, entonces cualquiera que no crea igual que nosotros, que no acepte lo que nosotros aceptamos, los vamos a excluir. De esa manera nos vamos a transformar igual que las demás iglesias, en excluir a los que no creen de nuestra misma manera. Por eso no se querían organizar. Y ese proceso les tomó 20 años organizarse. Pero Elena de White explica en el libro Primeros Escritos, en la página, desde la página 97 hasta la 101, las razones por las cuales era necesario organizarse. Ella dice, y lo resumo, podríamos leer todas esas páginas aquí en el libro Primeros Escritos, pero lo resumo de esta manera. Era necesario organizarse para mantener la unidad por el Espíritu en doctrina, en fe y en amor. Mantener la unidad de doctrina, de la fe y del amor. En segundo lugar, la organización era necesaria para cuidar, salvaguardar los bienes espirituales de la iglesia. En tercer lugar, era necesario
proteger a los creyentes de la incursión de elementos discordantes, la introducción de elementos que traían errores doctrinales, cuyo fin era causar división y apartar a los fieles de la verdad. Si no estaban organizados, pues cualquiera podía venir y decir, yo soy parte de esto, y guiar a los creyentes por un mal camino, engañarlo, enseñarle doctrinas falsas. Pero si la iglesia estaba organizada, entonces se protegía esa fe y se decía, este no es enviado por nosotros porque no tiene las características de nuestra fe. Este enseña algo diferente a nosotros. Dice, terminando esa sesión o sección de Primeros Escritos, en la página 100 de Primeros Escritos dice, vi que a través de la organización puede cerrarse esta puerta por la cual el enemigo entra para perturbar la grey y dejarla perpleja y confundida. Pregunté al ángel cómo podía cerrarse esa puerta que el enemigo usaba para desgregar. Y dijo el ángel, la iglesia debe recurrir a la palabra de Dios y establecerse en el orden evangélico que ha sido pasado por alto y descuidado hasta ahora. Esto es indispensable para introducir en la iglesia unidad y fe. El ángel del Señor dijo, organícense en el orden evangélico y eso será la manera de cerrar la puerta para que se meta el elemento discordante. Se ha descuidado este orden evangélico y por eso el diablo se ha aprovechado y ha traído discordia. La organización es indispensable para introducir en la iglesia unidad y fe. Primero entonces la iglesia se organiza como entidad religiosa, pero luego ven que necesitan también organizarse como entidad administrativa y legal. Esta ya es otra cosa distinta. Una cosa es organizarse y reconocer esa iglesia, quiénes son los que se reconocen como enviados. Por ejemplo, Cristo dice en Efesios capítulo 4, ¿qué fue lo que Él estableció en su iglesia? Lo primero que Él hizo, el primer paso que Él dio fue nombrar a 12 apóstoles y decir, ustedes son los que van a estar conmigo, los que iban a estar con Él y los que Él iba a enviar a predicar. Dos cosas, los que yo reconozco como mis discípulos y los que yo envío a predicar. Pero luego en Efesios 4 dice que cuando subió a lo alto, dio dones a los hombres, Efesios capítulo 4 versículo 8, y entonces dice, el mismo que descendió es el mismo que subió y dio dones, y versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, esto es en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo este párrafo nos dice que Cristo estableció el orden evangélico, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, para hacer crecer el cuerpo de Cristo. Esto es la
los sistemas que Él estableció, como el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, para poderle dar vida y mantener el cuerpo unido a través de las coyunturas, a través de los nervios, a través de todo lo que forma el cuerpo, mantener el cuerpo unido para que crezca y mantener la unidad de la fe. Así que el mismo Señor Jesús estableció este orden eclesiástico. Ahora hay algo diferente entre orden eclesiástico y orden jurídico o legal. Fíjense la diferencia. ¿Necesita la iglesia el orden legal o solamente con la organización dentro de la iglesia es suficiente? Fíjense la pregunta, yo estoy haciendo una diferencia entre orden evangélico y orden administrativo o legal. El orden evangélico está basado en la palabra de Dios. Ajá. Yo pienso que el orden jurídico y legal también tiene que tener base bíblica, o estoy mal. Debiera tenerlo. ¿Ok? Una administración, o sea, una organización administrativa y legal, se vio que era necesaria por las siguientes razones. Organizarse legalmente y tener una personería jurídica, o sea, organizarse legalmente ante el gobierno. Respondiendo al comentario del hermano William, claro que la Biblia habla de una organización legal que hay en el mundo. Dice que Dios mismo en Romanos, en el libro a los Romanos, en el capítulo 13, nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino por parte de Dios. Y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Sométase a la autoridad superior, a los magistrados, dice en la versión antigua, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay establecidas por Dios han sido establecidas. El orden legal fue establecido también por Dios, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no fueron establecidos para infundir temor al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Quién? El magistrado civil. O sea, la autoridad civil fue establecida, los policías, los jueces. ¿Para qué fueron puestos? Para defender la sociedad. Y el que hace lo bueno no les tiene miedo ni al juez ni al policía. Pero el que hace lo malo, pues que le tema, porque para eso están establecidos, para poner orden. Otra vez ahí viene la palabrita orden, ¿verdad? Como tiene que haber orden en la iglesia, también hay orden en la sociedad. Y dice que eso fue establecido por Dios. Porque es servidor de Dios el magistrado para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Diríamos nosotros, no en vano lleva el arma. Porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, porque por esto pagáis también los impuestos. ¿Para qué se pagan los impuestos? Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Así que aún pagamos los impuestos
para mantener ese orden que existe en la sociedad, porque con los impuestos se pagan a los policías, se pagan a los jueces, se pagan a los dirigentes, ¿no es cierto?, al presidente, al alcalde y a todos los que establecen el orden social y el orden civil en esta tierra para que haya orden y podamos vivir en paz los unos con los otros. Imagínense que no hubiera policía, pues cada uno viviría como se le da la gana y entonces tendríamos que defendernos cada uno nosotros. ¿Y quién pelearía por nosotros? Volviendo entonces al concepto, hemos distinguido lo que es la organización eclesiástica, el orden evangélico se le llama eso, y el otro es la organización legal, el orden jurídico. Son dos cosas distintas. También Elena de White nos dice que fue necesario organizarse civilmente, legalmente, por estas tres razones. Número uno, para cuidar y proteger legalmente los bienes económicos de la iglesia, como sus propiedades, templos, colegios, hospitales, imprentas, fincas, etc. Si construimos una iglesia, ¿a nombre de quién la ponemos? ¿A nombre de quién? Bueno, es interesante. Dice aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 99. Aunque este asunto se presentó en diversas oportunidades a nuestros hermanos. ¿Qué asunto? El de organizarse legalmente, está hablando ella aquí. El registrarse para poder tener personería jurídica, para poder tener el nombre de las propiedades. Dice, aunque este asunto se presentó en diversas oportunidades a nuestros hermanos, ellos no adoptaron ninguna decisión, sino hasta el año 1861. Hasta ese momento, mi esposo había sido el propietario legal de la casa editora y su único administrador. Todo estaba a nombre del pastor Jaime White. Legalmente él era el dueño de la casa publicadora, de los edificios, de todo lo que tenía la iglesia, aún los edificios de iglesia, todo estaba a nombre de él. Por eso, dice ella, en estas circunstancias mi esposo insistió que se llevara a cabo la organización necesaria, lo cual produjo como resultado la incorporación de la Asociación Adventista de Publicaciones, de acuerdo con las leyes del estado de Michigan en la primavera de 1863. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 99. ¿Quién fue el que más insistió en que se tenía que organizar y registrar legalmente la iglesia? El mismo pastor Jaime White. Por eso cuando se tomó el voto de registrar la iglesia, y claro, si la registra tiene que haber un presidente ante el gobierno, tiene que haber alguien que responda, que ponga la firma, lo escogieron a él, pero él no aceptó. Él dijo, yo no acepto ser el presidente de la iglesia adventista, porque como yo soy el que más he estado empujando para que se organice, que es necesario, ahora después van a decir, claro, él empujó porque él quería ser el presidente, así que yo declino la nominación, no lo acepto. Y así fue. Tuvieron que nombrar a John Byington, a otro pastor, que sea el presidente, porque el pastor Jaime White no aceptó, no porque no lo pudiera hacer. Más adelante, cuando ya la iglesia estaba establecida, había tenido su presidente, entonces él sí aceptó porque los hermanos quisieron ponerlo, pero al principio no quiso, para que no dijeran que porque él era el que había estado empujando eso, lo hacía para poder él quedarse de presidente. Todo lo contrario, él quería que se organizase para no llevar la responsabilidad de ser el dueño de todas esas propiedades que estuvieran a su nombre, la casa publicadora, las iglesias que habían levantado y todo eso. Sin embargo, fue el pastor Andrews el que sugirió algo muy interesante. Déjenme volver a la cita original de Testimonios para los Ministros, que estaba diciendo por qué decidieron organizarse legalmente como corporación legal.
Primero, para proteger y cuidar los bienes económicos de la iglesia, sus propiedades temporales, tales como templos, colegios, hospitales, imprentas, fincas, etc. Segundo, para encargarse de todos los asuntos administrativos en general. Y tercero, para tener personería jurídica amparada y respaldada por el Estado. Dice Testimonios para los Ministros, página 26. A medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin alguna forma de organización habría gran confusión y la obra no se realizaría con éxito. La organización era indispensable para proporcionar, número 1, sostén al ministerio. Número 2, para dirigir la obra en nuevos territorios. Número 3, para proteger tanto las iglesias como a los ministros de los miembros indignos. Número 4, para retener las propiedades de la iglesia y tenerlas a nombre de la organización. Número 5, para la publicación de la verdad por medio de la prensa y para muchos otros objetivos. Allí se menciona una lista de cosas por las cuales era necesario organizarse. Pero el pastor Andrews, en el año 1861, el pastor John Nevis Andrews hizo una sugerencia entre el grupo de todos los hermanos reunidos que estaban discutiendo este tema. ¿Nos organizamos? No nos organizamos. ¿Nos registramos legalmente? No nos registramos legalmente. Y la cosa estaba bien dividida. Algunos decían, no lo hagamos, y otros, porque eso es ser Babilonia. Si nos registramos, si nos organizamos, ya somos igual que todas las demás iglesias. Dios nos llamó a salir de Babilonia. Ahora vamos a nosotros mismos estar juntos con el Estado. Y la unión de la iglesia y el Estado constituye Babilonia. Entonces, ¿cómo nos vamos a unir con el Estado? Eso decían uno. Y el pastor Jaime White defendió que había que organizarse, pero el que dio la opción viable fue el pastor John Nevis Andrews. Él hizo esta sugerencia. Expuso que no necesitábamos organizarnos legalmente como iglesia para poseer propiedades. Él dijo, ¿por qué tenemos que registrar la iglesia con el gobierno para entonces estar unidos al Estado? Fíjense qué interesante. Él llegó a un término medio. Los que no querían registrarse con el gobierno decían no, porque la iglesia va a estar unida al Estado y van a hacer una y la misma cosa. Otros decían sí, hay que organizarse y registrarse, porque si no, ¿cómo vamos a tener los títulos, etcétera, etcétera? Tiene que ser una organización legal. Y miren la idea del pastor Andrews. Él dijo, no necesitamos organizarnos y registrarnos legalmente como iglesia ante el Estado para poseer propiedades. Yo propongo, dijo él, que la iglesia nombre representantes para que formen una asociación legal que pueda recibir la personería jurídica y así tener a nombre de esta asociación los bienes de la iglesia. La iglesia es una cosa, pero la asociación civil es otra. Entonces, somos la misma iglesia, somos los mismos hermanos, pero que la iglesia escoja representantes y formen una asociación civil. Y esa asociación civil se registra con el gobierno, esa asociación civil mantiene todas las propiedades, maneja todo lo administrativo que tiene que ver con el gobierno, pero no la iglesia. La iglesia sigue su propósito, que es predicar el evangelio. Y la asociación civil se encarga de todo lo demás. Miren qué interesante, algo como lo que hizo la iglesia primitiva, cuando comenzó a crecer el número de los creyentes en la iglesia primitiva, los apóstoles dijeron, déjennos a nosotros que nos encarguemos de la predicación de la palabra. Vamos a leerlo allá en el libro de Hechos, en el capítulo 7. Hechos capítulo 7, y este fue el argumento
que usó, Hechos 6, perdón, fue el argumento que usó el pastor Andrews. Dice el versículo 2, los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los creyentes, de los discípulos, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, para encargarnos de todos los asuntos, que era repartir los bienes entre los hermanos, que todos reciban igual, porque todos daban su dinero y todos dependían que la iglesia entonces les pudiera dar lo necesario para subsistir. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud. Y escogieron a 7 hombres. Estos, los diáconos, se van a encargar de todo eso, otro. Y nosotros nos vamos a encargar de la oración, de la predicación de la palabra, y estos otros, de nosotros mismos, de la misma iglesia, que se encarguen de los asuntos administrativos. Eso fue lo que hizo la iglesia adventista en sus comienzos. En lugar de registrarse como iglesia, se registraron como asociación. Se nombraron a representantes, se estableció una asociación civil con personería jurídica, y hasta el día de hoy la iglesia adventista funciona de las dos maneras. Por ejemplo, este servidor, por muchos años, casi por 10 años, fui miembro de la junta de la asociación. Pero por ser administrador los últimos años, por haber sido nombrado vicepresidente de la conferencia, me tocaba ser también miembro de la asociación civil. Todo lo que tenía que ver con asuntos legales lo manejaba la asociación. Hasta el día de hoy así se maneja la iglesia adventista, por el consejo del pastor Andrews de hace más de 100 años atrás. Por ejemplo, estamos reunidos en la junta de la asociación, o de la conferencia se llama aquí, la junta de la conferencia. Tratamos asuntos pastorales, asuntos de iglesia, vamos a organizar una nueva iglesia, se va a tener una campaña evangelística en tal lugar, se va a pasar a este pastor a tal otro distrito. Todos los asuntos que tienen que ver con la iglesia los maneja la junta de la conferencia, Executive Committee of the Conference. Pero luego decía el presidente, bueno, hermanos, vamos a cerrar esta sesión y ahora vamos a abrir una nueva sesión. Ahora estoy convocando a los miembros de la asociación civil. Éramos los mismos. Pero terminaba la reunión eclesiástica y ahora funcionábamos como asociación civil. Tenemos que vender tal propiedad, tenemos que comprar seguros para tal otra cosa, tenemos que comprar seguros para los pastores, para salud, tenemos que hacer frente a estos gastos, y comenzábamos a funcionar ya en asunto administrativo, pero se llevaba un registro aparte. Cuando venía una auditoría del gobierno, lo único que tenían que ver eran los asuntos administrativos. Los asuntos eclesiásticos no tenían nada que ver con esto. Asuntos de qué pastor y a quién se nombraba como pastor y todo lo demás, eso era algo totalmente aparte. Lo único que tenía que ver el gobierno era con los asuntos civiles, administrativos. Dos entidades aparte. Qué interesante, ¿verdad? Ahora todo esto cambió. Si bien todavía existen las dos entidades, las dos se fusionaron en una sola. Cuando la iglesia adventista en el año 1981 registró el nombre adventista del séptimo día jurídicamente y formó la corporación adventista. La corporación adventista unificó la parte eclesiástica con la parte legal. Se puso una sombrilla cubriendo a las dos.
Y ahora la Corporación Adventista registra su nombre como marca registrada en 1981. Y de la Corporación Adventista depende la asociación y depende la conferencia. Trabajó bien por 120 años sin necesidad de una corporación, hasta que en 1981 se formó la Corporación Adventista. Y esto me lleva a una partecita de nuestra historia no tan buena. En 1981, la Iglesia Adventista a nivel de la Asociación General forma la Corporación Adventista. E inmediatamente después de registrar el nombre, se registró el nombre como Iglesia Adventista del Séptimo Día y se le puso protección legal a este nombre por la Conferencia General para que nadie pudiera usar ese nombre para referirse a sí mismos como adventistas del séptimo día sin pertenecer a una de las conferencias o asociaciones subsidiarias. Aquí está la corporación, pero de la corporación depende la asociación, depende la conferencia, depende las instituciones educativas, las instituciones de hospitales y todo lo demás está bajo la Corporación Adventista y nadie puede usar el nombre adventista del séptimo día si no pertenece a una de esas organizaciones subsidiarias. Entonces, inmediatamente comienzan los juicios contra aquellos que usan el nombre adventistas del séptimo día, pero no pertenecen o a una universidad adventista que dependa de la corporación, o una conferencia local que dependa de la corporación, o a una asociación legal que dependa de la corporación. ¿Me expliqué eso, más o menos? La corporación ahora es la umbrella, la sombrilla bajo la cual depende toda la otra estructura. Antes la iglesia era una cosa y la asociación civil era otra, pero ahora están unidas bajo una sombrilla a través de una corporación legal. Y esa corporación también se cambió el logo de la iglesia adventista, y eso lo vamos a estudiar más adelante al ir viendo lo que estamos viendo. Pero déjenme decirles algunos de los casos tan importantes que se han llevado a nivel de Corte Federal. El último que acaba de pelearse, esto fue ahora mismo, este juicio se demoró 3 años en la Corte y acaba de terminarse el 12 de febrero de este año 2010. O sea, estamos hablando de hace una semana atrás. Este es el último caso de demanda que la organización, la Corporación Adventista, demandó a un grupo de hermanos adventistas en Tennessee. El juicio comenzó en el 2008 y se completó la semana pasada. El pastor McGill fue demandado porque tenía una iglesia local que no dependía de la conferencia, y el cartel que él puso, un cartel bien grande sobre la carretera donde estaba su iglesia, le ponía este nombre: Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Creación. Este no es el primer juicio. Ha habido más de 80 juicios desde 1981 hasta ahora. Les voy a decir algunos de los más importantes. Solamente les voy a mencionar 4, aunque hay muchos otros que se han hecho. Pero les voy a mencionar 4. Una decisión
importantísima fue un juicio aquí en la ciudad de Los Ángeles, California, que terminó en el año 1991. Es un caso pivotal. El 7 de octubre de 1991, o sea, hace 20 años atrás, el juez federal Pfizer, ¿cómo se dice? He ruled, tomó la decisión o dictaminó. El juez federal Pfizer, aquí en Los Ángeles, California, en la Corte Federal de Los Ángeles, dictaminó que el nombre Adventistas del Séptimo Día, cuando se refiere a uno o más individuos, era un nombre legal y válido para ser usado por cualquiera que lo quisiera usar, a pesar de que esas personas estuviesen o no estuviesen, hayan sido miembros o no hayan sido miembros o subsidiarios de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. El juez aquí federal en la corte decretó eso. El nombre Adventista del Séptimo Día simplemente está definiendo lo que esas personas se consideran y pueden usar el nombre. Ahora, si ustedes saben el caso, no van a estar muy contentos de lo que decretó este juez, porque fue una demanda que puso la organización adventista contra la asociación Kingship International, que es la asociación de homosexuales y lesbianas adventistas. Ellos se consideran adventistas del séptimo día, pero la organización dijo, ellos no son adventistas del séptimo día porque nosotros no creemos eso. Y por lo tanto, no tienen derecho a usar el nombre adventistas del séptimo día porque nos están haciendo daño a nosotros como corporación, como iglesia, que no aceptamos esas premisas que ellos creen, los homosexuales y lesbianas de este club o asociación que están registrados oficialmente ante el gobierno como Kingship International, una asociación de homosexuales y lesbianas adventistas, muy grande, tiene varios miles de miembros. El juez federal decretó se pueden llamar adventistas del séptimo día, porque eso es lo que ellos son. La iglesia decía, no son adventistas porque no pertenecen a la organización, a la corporación, no están reconocidos por la corporación, por lo tanto no son adventistas. El problema fue que la iglesia adventista los demandó basado en el tema del nombre registrado. Nosotros estudiamos esta mañana que lo que importa no es el nombre, sino que ese nombre vaya con el carácter que ese nombre representa. De todos modos, ese caso lo perdió y a la iglesia adventista le costó más de $1 millón ese juicio. $1,5 millones. Y se perdió el caso. El juez aquí en Los Ángeles determinó que el nombre adventistas del séptimo día se puede usar. No el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ellos se llaman Kingship International, grupo de homosexuales y lesbianas adventistas del Séptimo Día. Eso le hacía daño al nombre de la Iglesia Adventista porque no creemos en esas prácticas, pero ellos lo usan y lo pueden usar. Por cierto, hay algo muy interesante. Esa parte de lo que estamos viendo aquí, pero voy a compartir con esto porque es algo muy reciente.
no nos afecta a nosotros en forma directa, pero está muy cerquita de nosotros. Hay una iglesia que está solamente a 2 cuadras de este edificio. 2 cuadras. Y no me estoy refiriendo a la iglesia hispana de Glendale. Esa está a 4 cuadras. Pero aquí a 2 cuadras. Por esta calle, usted camina 2 cuadras y hay una iglesia adventista. La iglesia adventista se llama Glendale City Church. O sea, la iglesia adventista de la ciudad de Glendale. Esta iglesia, City Church, fue por años la iglesia principal de esta ciudad. En su época llegó a tener más de 2,000 miembros. Tengo conmigo una carta que uno de los ancianos de esa iglesia escribió al presidente de nuestra conferencia aquí en Glendale, al pastor Cavines. No puedo leer toda la carta, pero les voy a leer algunas de las cosas que dice esta carta. Para aquellos que no lo saben, Kingship International SDA, la organización Kingship International de Adventistas del Séptimo Día, es la organización gay, lesbian más grande en los Estados Unidos, que se consideran a sí mismos adventistas del séptimo día. ¿Qué tiene que ver esto con la City Church? Escuchen. Es un hecho sorprendente que aunque muchos pastores adventistas, ministros, no se les permite hablar en nuestras propias iglesias adventistas. Es un hecho también conocido que iglesias adventistas que practican nuestra fe y tienen nuestras creencias no son reconocidas oficialmente por la Conferencia del Sur de California. Sin embargo, por 4 años sucesivos, Kingship International, una organización de lesbianas y homosexuales adventistas, tiene sus reuniones regulares en la Glendale City Church. Se reúnen para sus reuniones de lesbianas y homosexuales en la iglesia adventista que está a 2 cuadras de aquí. Y esta iglesia pertenece a nuestra Conferencia del Sur de California. No solamente se reúnen para reuniones de la organización de homosexuales y lesbianas adventistas, sino que también tienen sus reuniones para escoger a sus dirigentes una vez al año, en reuniones que a veces duran muchas horas. La página oficial de Kingship en el Internet establece los objetivos de esta organización gay lesbian. Los objetivos de esta organización son lograr, y lo ha tratado de hacer por los últimos 30 años, que se cambie la posición adventista histórica con respecto a la aceptación o rechazo de homosexuales y lesbianas. El propósito de ellos es que la iglesia adventista cambie su posición en contra del homosexualismo y del lesbianismo. La pregunta es, ¿debiera una iglesia adventista o una conferencia adventista permitir que una organización que promueve estas ideas y que está tratando de cambiar la posición sostenida desde su comienzo en las doctrinas adventistas se reúna en un templo adventista para tener sus reuniones?
me reuní personalmente con el pastor Larry Cavines, presidente de la Conferencia del Sur de California, sobre este asunto. Él es un anciano de la iglesia de aquí de 2 cuadras. Y él fue a hablar con el presidente de la conferencia. Le pregunté si él sabía de las reuniones de las lesbianas y homosexuales en la iglesia de City Church. El pastor Cavines me respondió que él había escuchado que habían tenido una reunión allí hace algún tiempo atrás, pero él pensó que era una reunión que solamente había sucedido una vez. Le pregunté si él había autorizado esta reunión. No me contestó. Le dije que estas reuniones hacía 4 años se estaban celebrando en la City Church. Le pregunté si él estaba al tanto. No me contestó. Le pregunté si él iba a permitir que se sigan celebrando estas reuniones en nuestra iglesia. Tampoco me contestó. Me dijo que más adelante me daría una respuesta, que lo llame. Desde entonces he tratado de llamarlo tantas y tantas veces que su secretaria, preocupada por las muchas veces que llamo, finalmente me dijo que ya ella tenía claro en su mente que el pastor Cavines no me quería recibir ni hablar conmigo, que ya no llamara más porque no me iba a atender. Kingship sigue reuniéndose en nuestra iglesia para sus reuniones y para sus sociales en el comedor de nuestra iglesia. Y calculo, por la posición de nuestro presidente, que lo seguirán haciendo porque no ha hecho nada. Ahora, ¿por qué se reúnen allí? Aquí a 2 cuadras de nosotros. El pastor de la City Church es el doctor Smuts Van Rooyen. Este es el pastor de la iglesia de aquí a 2 cuadras. El pastor Smuts Van Rooyen fue el que tomó la posición de defender al doctor Desmond Ford en su posición en contra de Elena de White, en contra del santuario y en contra de 1844 en las reuniones celebradas en 1980. El pastor de aquí defendió al pastor Desmond Ford en contra de Elena de White, en contra del santuario y en contra de las posiciones oficiales sobre nuestras doctrinas pivotales. Van Rooyen ha comentado en nuestra junta que él se ha aliado con aquellos que están defendiendo el que se cambie la póliza de nuestra iglesia para permitir la ordenación de homosexuales practicantes, que llegó la hora que la iglesia adventista, al igual que otras iglesias, acepten a pastores homosexuales. Esta es la posición del pastor de la iglesia que está a 2 cuadras aquí de la nuestra. Es interesante que en esta misma carta dice, hay otras iglesias y hay pastores que no se les permite usar el púlpito, pero a estos se les permite reunirse en una iglesia adventista, pero va más grave la situación, es más grave. El pastor Van Rooyen ha declarado públicamente que ni la Biblia ni el apóstol Pablo dice nada negativo en contra de relaciones homosexuales monógamas, donde dice los que se echan con varones. El pastor Van Rooyen dice lo que la Biblia está prohibiendo es tener muchos hombres, pero si un hombre tiene a otro hombre, no hay ningún problema. Lo que la Biblia dice es que no deben echarse con varones, plural. Igual que un hombre no debe tener muchas mujeres, una mujer no debe tener muchos hombres. Eso está malo. Pero si un hombre se casa con otro hombre y se mantiene leal a esa unión, la Biblia no dice nada en contra de eso. Esa es la posición de este pastor.
Nosotros sabemos que eso es un error garrafal, que está en contra de la Biblia en forma directa. Mi tema no es este. Mi tema es la corporación y lo que esto significa, la organización y cómo debe defendernos de la verdad y si la organización está haciendo eso ahora o no. Ese es mi tema. Pero estoy usando como ejemplo esto y en realidad lo que estoy hablando es de las demandas legales contra los que usan el nombre de adventistas del séptimo día. Usan el nombre. Entonces los demandan para que no usen el nombre si no pertenecen a la organización. Pero resulta que la organización, a sabiendas, sabe de lo que está pasando. Y les voy a decir que es más grave, porque aquí viene. El presidente Cabines me dijo a mí personalmente que él ha trazado una línea de la cual no se va a pasar. Y esa línea es que él no va a permitir que se ordene a ningún homosexual. Suena bonito, pero miren lo que sigue. En la práctica, lo que eso significa es que los gays y las lesbianas pueden hacer todo lo demás menos ser ordenados al ministerio. Como por ejemplo nuestro pastor asociado Leif Lind. Esta iglesia tiene un pastor asociado, cuya historia ustedes pueden leer en Kingship International, la revista de ellos, y en la revista Spectrum. Este pastor puede predicar, puede enseñar, puede aconsejar, puede dirigir la iglesia, es anciano de iglesia, preside la Santa Cena, pero es un homosexual practicante que vive con otro hombre. En una iglesia a 2 cuadras de aquí. Solo que no lo pueden poner en el boletín de la iglesia como pastor asociado. Solamente aparece como administrador de la iglesia. Aunque es el pastor asociado, su título es administrador, porque un pastor requiere ordenación. Y como el pastor Cabines, que es el presidente de nuestra conferencia, dice que él no va a cruzar la línea y no va a permitir que se ordenen homosexuales, él puede hacer todo lo demás menos ser ordenado. Esta situación ha puesto a nuestra iglesia y a la Conferencia del Sur de California y su liderazgo en una situación muy difícil. Y la solución de nuestro presidente es mantenerse en silencio y no hacer nada, ni siquiera contestar mis llamadas telefónicas. Aquí sigue la carta. Y este hombre pide que por favor llamen al presidente Cabines, y aquí está el teléfono de él, y pide que llamen también al pastor de su iglesia, Smith Van Royan. Y él dice, todo dirigente en nuestra denominación necesita considerar lo que está sucediendo en nuestra iglesia, Glendale City Church, en la Conferencia del Sur de California. Esta carta la escribió en diciembre del 2009, estamos en febrero. 2 meses han pasado y todavía no ha recibido respuesta. Está esperando la respuesta. Son cosas muy difíciles de tener que enfrentar y reconocer a nosotros que llevamos el nombre adventistas del séptimo día. Voy a mencionarle algunos otros casos. Ese caso tenía que ver
con Kingship International. Por eso les decía que por un lado, el hecho de que la Corte Federal haya aceptado que el nombre adventista del séptimo día puede ser usado, mientras que no se llamen iglesias. Ha habido otros casos. Déjenme mencionarles algunos más aquí. Okay. Otro caso fue en el año 1998. Este de Kingship fue en 1991 y se juzgó en favor del uso del nombre adventista del séptimo día, que cualquiera lo puede usar, así sea 1, 2, 3, 5, 10 personas, si se consideran a sí mismos adventistas. No estamos hablando de una iglesia. El caso es diferente cuando usan el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día. En 1998, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Asociación General, demandó a un pastor hispano en la Florida. Ese pastor estuvo con nosotros hace unas semanas atrás aquí de visita. Lo presentamos, lo pasamos aquí adelante y oramos por él y él oró por nosotros. Él es el pastor Pérez. Él tiene una iglesia que se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día del Evangelio Eterno. No está relacionado con nuestro ministerio, o sea, no es parte del ministerio del Evangelio Eterno, pero ese es el nombre de su iglesia. Yo puedo contarles muchos detalles del caso de ellos porque he estado envuelto muy de cerca. Aún el uso del nombre Evangelio Eterno, el Evangelio Eterno, data de más de 20 años atrás, cuando ellos estaban trabajando con nosotros a través del programa de radio y de televisión y pasaban nuestros programas en radio en la Florida. Y como eran conocidos por el programa del Evangelio Eterno del pastor Gambetta, más adelante ellos decidieron separarse de la conferencia por razones que no voy a entrar a explicar ahora. Pero en 1998 lo demandaron porque usaban el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día y ese nombre estaba registrado por la Corporación Adventista y la Asociación General. Ese caso lo perdieron. No la Iglesia Adventista, la corporación, sino el pastor Rafael Pérez y su iglesia. Y el juez les demandó quitar el nombre, le pusieron multas y estuvo a punto de ir a la cárcel. Si no, le dieron 7 días para quitar el nombre. Ese no es el único caso. Hay otro caso bastante impresionante y este fue en Hawái. Una iglesia pequeña en Hawái que tenía solamente 9 miembros, pero tenía en el título el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue demandada, el pastor estuvo en la cárcel aquí en Los Ángeles, lo pusieron en la cárcel por usar el nombre adventista del séptimo día.
El último caso, que es el del pastor Chick McGill en Tennessee, se decidió este 12 de febrero, o sea, la semana pasada, en la corte en Tennessee, la corte federal, y también perdieron el caso. Y el caso se perdió porque el pastor no se presentó ante la corte. Lo tuvieron en la cárcel algún tiempo, le confiscaron su propiedad y él, cuando lo sacaron y tenía que presentarse a corte otra vez, salió bajo fianza, pero huyó de los Estados Unidos y se fue al África y no regresó. Y el juez dictaminó en contra de él y no puede volver a entrar a los Estados Unidos porque si no va a la cárcel por no haberse presentado a la corte. Yo sé que el tiempo ha transcurrido, sé que a muchos de nosotros nos interesa estos temas, pero yo voy a volver a la parte espiritual del sermón, porque estaba tratando de demostrar que no es lo mismo la iglesia adventista que la corporación adventista. La misma razón por la cual nuestros pioneros no se querían organizar como iglesia era porque tenían miedo que pasara exactamente esto. Ellos fueron expulsados, y esto es más grave, porque los que usan el nombre adventista del séptimo día, iglesia adventista del séptimo día, no solamente son demandados, sino que pueden ser llevados a la cárcel por un juez. En esto, la iglesia adventista se ha dado la mano con el poder civil para perseguir a los que usen el nombre adventista. Pero esta mañana nosotros vimos que quien le dio a la iglesia el nombre adventista del séptimo día fue Dios mismo. Y que no nos podemos apartar de ese nombre porque es el nombre que Dios estableció. Yo estoy estudiando este caso y es muy importante algunas de las conclusiones a las que vamos a llegar con respecto al uso del nombre adventistas del séptimo día, porque no podemos dejarnos de llamar lo que somos. Sin embargo, hay varios casos que han juzgado en favor de los acusados, y todos los casos le habían añadido otra palabra al nombre. Por ejemplo, Iglesia Adventista del Séptimo Día Independiente. Ya con esa palabra no tienen base en la corte para demandarlos, porque el mismo nombre identifica que son independientes. O le pueden poner Iglesia Adventista del Séptimo Día no afiliada. 3 casos que llevaban eso en su título: Iglesia Adventista del Séptimo Día no afiliada. La organización los demandó y perdieron en la corte. En uno de esos casos gastaron más de $2 millones en un juicio, y es con el diezmo de los hermanos que se hacen estos juicios. Son todos juicios millonarios. Sin embargo, perdieron varios de estos juicios y las iglesias pueden seguirse llamando Iglesia Adventista del Séptimo Día no afiliada. Otra se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día no ecuménica. Otra se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día independiente, etcétera. Distintos nombres. También Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre. Contra ese nombre no han hecho ninguna demanda. Nunca ha sido demandado nadie que use el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, porque ese nombre fue registrado oficialmente
con el gobierno de los Estados Unidos antes que la Iglesia Adventista registrara el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ya estaba registrado el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre. Entonces nunca han hecho una demanda. Tampoco la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de la Reforma, ha sido jamás demandada, porque ese es su nombre legal aceptado por el gobierno. Se llaman Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de la Reforma. La Iglesia Madre, la Iglesia de la Asociación General, dice que eso se clarifica por sí solo y que no se da confusión, porque si le ponen independiente o le ponen de Movimiento de la Reforma, ya se sabe que no es la Iglesia Adventista de la corporación, sino que es del Movimiento de la Reforma. Y si le ponen libre, pues de igual manera, es libre, quiere decir que no está asociada con la Asociación General. Pero volviendo un poquito a lo que estábamos viendo, porque es importante para nosotros como adventistas. Hemos visto hasta ahora que la iglesia y la organización eclesiástica es establecida por Dios. Pero también hemos visto que no es exactamente lo mismo que la organización civil o legal, que el plan original y lo que la iglesia hizo por 120 años fue que la corporación legal estaba registrada con el gobierno para tener personería jurídica, pero la iglesia adventista no estaba registrada como tal. Sin embargo, ahora sí está registrada con el gobierno como iglesia y declara tener derecho exclusivo al nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día. La iglesia como cuerpo de creyentes no debiera tener personería jurídica, ni depender de ella. El pastor Cottrell, uno de los pioneros que estuvo presente cuando se decidió incorporar la iglesia adventista, dijo lo siguiente: una iglesia como corporación legal implicaría una dependencia tan grande del gobierno que equivaldría a unir la iglesia con el Estado y haría del adventismo tan ciertamente un medio que proporcionaría un trono en el cual se sentaría algún día el hombre de pecado, el papado. Le estamos dando la silla para que se siente, si somos una corporación legal como iglesia. Así que la iglesia nunca debiera ser una corporación legal. Puede haber una asociación legal. Eso es lo que nosotros hemos hecho como iglesia. Nosotros funcionamos como iglesia, usamos el nombre adventista del séptimo día, porque somos adventistas del séptimo día, pero no es nuestro nombre oficial ante el gobierno. Tenemos una entidad civil, una organización civil que está registrada con el gobierno, pero no como iglesia. Lo mismo hemos hecho en México. En México estamos registrados como asociación civil y de esa manera podemos ser adventistas del séptimo día sin meternos en los problemas legales. Bendito sea el nombre del Señor. Él ha guiado a su iglesia cómo debe ser hecho. La iglesia, sin embargo, puede funcionar y debe funcionar como células, formando un gran movimiento con una gran misión cuyo eje central es Cristo. Lo que nos hace la iglesia de Cristo es su presencia. Y ya vimos esta mañana en el sermón de hoy que la presencia de Cristo no está en la iglesia de la Odisea. Por lo tanto, no es su iglesia. La Odisea no es su iglesia. La presencia del Señor no está en ella. Les voy a leer una o dos citas del Espíritu de Profecía.
La iglesia se encuentra en el estado de la Odisea, la presencia de Dios no está en su medio. Eventos, página 50. La asociación general misma, dice la mensajera del Señor, está corrompida con equivocados sentimientos y principios. Los hombres se han aprovechado de los que suponían que estaban bajo su jurisdicción. Estaban decididos a que esas personas se sometieran a sus condiciones, quisieran o no, querían gobernar a toda costa y ser obedecidos. El poder despótico que se ha desarrollado, como si el cargo hubiera convertido a los hombres en dioses, me hace temer y debe producir temor. Es una maldición donde quiera se lo ejerza y quien quiera lo ponga en práctica. No es sabio escoger a un hombre como presidente de la Asociación General. La obra de la Asociación General se ha extendido y algunas cosas se han hecho innecesariamente complicadas. Se ha manifestado en esto una falta de discernimiento. Debe haber una división del campo o debe idearse algún otro plan para cambiar el actual estado de cosas. La voz de Battle Creek, la sede de la Asociación General, que ha sido considerada como autoridad para aconsejar cómo debiera hacerse la obra, ya no es más la voz de Dios. Han pasado algunos años desde que he considerado a la Asociación General como la voz de Dios. El hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado, como si fueran la voz de Dios al pueblo, como creíamos que la Asociación General lo era, es un asunto del pasado. ¿Por qué? Porque se abusó de la organización, con un poder despótico se trató de dominar cuando no era el plan de Dios. La organización fue establecida como una maquinaria para ayudar en la predicación de la obra, pero no para detenerla, no para hacer tropiezo. No era para meterle una traba a la predicación, sino era más bien para ayudar en la predicación del Evangelio. Ahora, Cristo es el gran centro. Dice Elena de White en El Deseado, la página 337. Cristo es el gran centro, la fuente de toda la fuerza. Sus discípulos han de recibir de Él sus provisiones. Él es la cabeza de su iglesia. La iglesia debe multiplicarse, pero debe multiplicarse sujetados a la cabeza, a la palabra de Dios, al espíritu de profecía y guardando su santa ley. Esta debe ser la base. Esto es lo que nos unifica, lo que nos une. Estos son los emblemas que nos hacen lo que somos, a la ley y al testimonio. La palabra de Dios, el espíritu de profecía, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esta es nuestra base y esto puede multiplicarse en células y donde quiera que estén 2 o 3 reunidos en el nombre de